¿Leyeron los textos? Mm, No La sé. verdad. Ah. No, pero la pregunta de verdad es que para saber más o menos cómo explicar, porque si leyeron los textos, va a avanzar más rápido. Si no, voy a tener que hacer un poco más lento, pero no es mala, sino más que nada para saber de qué empiezo. Ok. Tampoco. no, yo Te voy tampoco. a mentir. Yo tampoco. Pablo lo dijo todo. Ya. A ver. Bueno, en todo caso, para la prueba, los libros que les van a servir son este, que es el de la nueva música, que es uno medio amarillo, que lo imprimí hace algún tiempo, que es buenísimo. Y este, que es el texto Uriel de Wagner a Schoenberg, creo que era. A ver. Claro, de Wagner a Schoenberg. La ruptura con la tradición y la expansión de las fronteras sonoras. El resto sirve, sí sirve y mucho, pero con esos dos son como los que no pueden faltarles. ¿Ya? Porque básicamente este aporta los datos, no es que tengo un buen tibetano y cada vez que le pegue a sonar. Y este aporta se podría decir como las teorías. El otro que buenísimo el de Weber, pero son como contextualizaciones. Pero sirve igual. Todo sirve en verdad. ¿Ya? ¿Parto nomás? Sí. Sí. Bien. Ya mira, la prueba se divide en dos secciones, se podría decir. Una que es básicamente el que se basa completamente en esto, entre comillas completamente, porque todo fluctúa con todo. Y la otra que es el que igual tiene que ver con esto en verdad, es que está todo aquí, esa es la verdad. ¿Cachai? Entonces, las bases filosóficas, estéticas y políticas que dieron el fundamento a las vanguardias artísticas iniciadas hace poco más de 100 años todavía resuenan en el ambiente cultural como una de las grandes rupturas con los valores y formas en que se expresa el arte en la historia. Estos quiebres no fueron, por cierto, exentos de dolor, injusticia, acoso y o persecución, tal y como leímos en el texto de Wagner a Schoenberg, la ruptura con la tradición y la expansión de las fronteras sonoras. En base a eso, 1. ¿Será que el arte para expresarse debe mantenerse dentro de un ámbito de legalidad? ¿Ya? Y aquí, mira, básicamente deben leer este texto sí o sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí ¿Ese básicamente... cuál es, Cristian? Este es el de Wagner a Schoenberg. Lo que pasa es que ese Ah, texto, ya. ese texto es de un libro que escribió Uribe hace años, que se llama La intención de velada, que no está en PDF todavía, pero ya lo voy a piratear y lo voy a subir. Ah, ya, bacán. ¿Ya? La cosa es que en ese texto, ¿saben? Han escuchado a Wagner, ¿cierto? Como que el profe lo mostró, Sí, pero lo no. escuchamos en el primer semestre que tuvimos con el profe. Ya. Wagner es la raja, en pocas palabras, ¿cachai? Es, es como un super saiyajin de la música tonal. Básicamente él expandió el sonido, pero a límites pero conmensurables, ¿cachai? De hecho, inventó hasta instrumentos para su ópera. Era como está el contrabajo y hay un octobajo, si mal no recuerdo, tocaba, que toca. Ya. Por favor, escúchenlo. De hecho, para las tesis, dejo como la anécdota que sirve esto. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que nos importa de esto? Es que Wagner, entre las muchas cosas que escribió un texto que se llamaba, déjame recordar bien el nombre, El judaísmo en la música. ¿Ya? Para no darle lata con Wagner. Está todo en YouTube por si acaso. ¿Y de qué se trata en el texto básicamente? Wagner dando argumentos antisemitas de por qué la música se está degenerando por los judíos. ¿Ya?
O sea, da ejemplos muy puntuales, que era Mendelssohn, Meyerbeer, que otro, un violinista. eh, Había hartos compadres más, no me acuerdo de los nombres. Pero básicamente eh, piensa a Hitler hablando sobre música judía. ¿Cachai? Ojo, hay que hacer la aclaración. Wagner no es nacionalsocialista porque murió como 50 años antes que surgiera el nacionalsocialismo, pero sí el nacionalsocialismo lo tomó como referente. ¿Ya? En base a eso, volvemos a la pregunta. ¿Será que el arte para expresarse debe mantenerse dentro de un ámbito de legalidad? ¿Qué opinan ustedes? Igual depende del contexto social, po. Si hablamos de, o sea, histórico generalmente, po. Si hablamos de esa época, yo creo que igual, al menos en mi conocimiento, como decís tú, la música judía estaba prohibida, por ejemplo, la música de negros y todo eso, entonces igual, no sé, pues alguien que está en Alemania y quiere crear algo así como fuera de lo que estaba estipulado, probablemente se lo piten, básicamente. De hecho, pasó. Pero, Claro, mira, hay una película muy buena que les recomiendo que se llama Swing Kids, como los chicos del swing, sí en lo he la que... visto esa, ¡Oh! Te aplaudo, terrible buenísima. buena. Nadie la ha visto. Pero en verdad, verla es buenísima. ¿Ya? Básicamente son unos cabros jóvenes de la Alemania nazi pre-segunda guerra que les gusta el swing y ven cómo el mundo se va transformando a su alrededor en pos del nazismo. No, y al final tiene un grito muy bueno que sale un niñito gritando así, swing high, y se te parte el corazón. ¿Ya? También aplica los mismos conceptos de Wagner, solamente que en el jazz, pero es lo mismo, ¿cachai? Aquí no están hablando de si la música judía está prohibida, sino están hablando de ciertas músicas que no responden al paradigma imperante. Vayámonos más cercanos, pensemos aquí en la dictadura militar. Por ejemplo, en el otro curso estábamos viendo que en el 73 se están buscando prohibir las quenas, porque decían que traía el recuerdo de la música upelienta, ¿cachai? Es básicamente la misma lógica, ¿ya? Por ejemplo, Schoenberg, que es el compadre este del dodecafonismo, eh, lógicamente, o sea, no es lógicamente en verdad, pero bajo los preceptos del nacionalsocialismo estaba prohibido, porque uno era judío, dos no tocaba como tocaba música degenerada, tocaba música decafónica, ¿cachai? Entonces no corría con lo que buscaba el ideal alemán. Pero lo más curioso también es que no solamente estaba prohibido en Alemania nazi, sino en la contraparte, en la Unión Soviética, porque decía que tocaba música que no era para el pueblo. ¿Cachai? Eh, ¿A qué voy con esto? Retomando el concepto, la pregunta original de si el arte necesita estar legal para expresarse, obviamente esto es una respuesta subjetiva, ¿cachai? Hay que poner argumentos para sustentar nuestro punto de vista, ¿ya? Pero por más prohibiciones que hubo, no Schoenberg igual hasta el día de hoy resuena, igual que Weber, Berg, ¿no? La música rara podríamos decirlo así, ¿ya? O el mismo jazz. De hecho, si sirve que igual no es música académica, pero como antecedente en la Alemania nazi, estoy viendo mi torpedo por si acaso, ¿ya? En la Alemania nazi ocurrió algo muy cuático que los alemanes levantaron artistas, ¿cómo se puede decir? Arios, que básicamente cumplían con todas las expectativas de lo que querían transmitir, y lo hicieron cantar las mismas canciones del jazz, pero con letras germanizadas, ¿cachai? Como interesante igual ver que dentro de toda la música degenerada igual la tocaban los alemanes, ¿ya? Eh, ¿Por qué le puse aquí? Bueno, aquí está la respuesta por si acaso. O sea, no era una respuesta en verdad, es que mi torpedo. Ese que está ahí. Lo del canto nuevo es que el canto nuevo, dentro de todo, igual piensen que en los años 80 estaba prohibido escuchar la nueva canción chilena y el canto nuevo, dentro de todo, igual estaba ahí sonando. ¿Ya? Como que ahí igual se puede hacer como el cruce. ¿Tienen alguna duda sobre eso? Em,
Sería, por ejemplo, como el caso soviético y alemán, que en ninguna parte, digamos, estaba dentro de la legalidad moral, por así decirlo, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que uno lo hacían como en pos del hombre ideal, como el superhombre alemán, y el Ujú. otro pos del superhombre proletario. Pero los dos prohibían a Schoenberg igual, pues, ¿cachai? Ah, claro, O ya sea, y bacán. no solamente a Schoenberg, también a Shostakovich, que era ruso, que hay, a muchos, ¿cachai? Y de hecho promovían como los dos que esto lo decía el profe, que tomaron a Beethoven o Beethoven, como ideal musical, siendo que Beethoven igual era como un referente burgués, ¿cachai? Y eso se dio, no es como, esos son hechos. Ahora, depende cómo quieran hilar esos hechos, es otra cosa. Estaba leyendo el diario, creo que no se ve. Eh, Ahí, se ve, ¿cierto? Que estaba bien Sí, interesante. No recomiendo citar el diario porque en verdad no te da fuentes, pero sí te da referentes para buscar las fuentes, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, aquí estaba viendo esto de Stalin, que yo lo había leído en otra parte, pero no me acuerdo en dónde, pero igual sirve. Y este nombre es pero importantísimo, porque este es como el Goebbels, pero de la Unión Soviética. Ah, no, este no, era otro, pero por ahí está. ¿Ya? Les voy a dejar esto igual, por si acaso, que aquí pueden encontrar varias cosas interesantes. A ver, ahí, ahí que estoy haciendo. Repito, no citen el diario, porque no es muy buen, no es muy confiable ese diario en particular, pero sí da, es como buscar cosas en Wikipedia para saber dónde buscar. ¿Ya? claro, bacán. Ya. Esa era la primera pregunta. La segunda, ¿dónde está Microsoft Word? Ya. ¿Será que el público receptor, independiente de la postura oficial, también construye límites de posibilidad al sancionar, ignorar, silenciar o excluir? Y aquí ya esto ya son netamente opiniones, ¿cachai? Pero igual tienen que argumentar. Por ejemplo, que yo aquí, bueno, me encanta leer el diario por si acaso, es un poco ñoño. La cosa es que hay una señora que apoyó el golpe militar, antes del golpe, obviamente, cuando estaba la UP, pues decía que vengan los milicos, que vengan los milicos, y resulta que en el primer mes del golpe le matan al hijo. Es como que em, en un momento lo apoyó, pero después le pesa hasta el día de hoy. ¿A qué voy con esto? Cambiemos un poco los roles. Bueno, la madre es como una persona común. El hijo en este caso sería la música, puede ser de vanguardia, no necesariamente, pero sí música. Y el gobierno militar sería en este caso una postura dominante que coarta o promueve ciertas estéticas. ¿Cachai? Entonces, en cierto sentido, creo yo, esta es mi opinión, ojo, nosotros dentro de todo igual decimos promovamos la nueva música, ¿ya? De hecho yo me acuerdo cuando entré en la U estaba pero rayadísimo con canto de trova, cuestiones así, Casquival no estaba funado todavía, estaba Chino, me acuerdo, decía igual promovámoslo, pero dentro de todo, pese a que igual me gustan hasta cierto punto, no son, no es toda la música que hay, pues hay mucho más, y dentro de todo igual responden a ciertos patrones, ¿cachai? Asimismo, cuando uno va promoviendo ciertas músicas, va, ¿cómo se podría decir? Va inhibiendo otras. No inhibiendo, no es el concepto, pero igual Coart va como limitando el campo de acción de otras. Pongamos el caso de la sociedad chilena, que dentro de todo aquí lo que se promueve como educación musical es la música de la radio, ¿ya? Y no digo solamente como el reggaetón, no trap hasta cierto punto,
sino también, por ejemplo, el rock que suena en la radio, porque no hay otro rock como en Chile que uno vaya escuchando, al menos oficialmente. O las cuecas que suenan en la radio, porque no uno que escucha las cuecas en la radio, por ejemplo, la Radio Agricultura de 12 a 1, paso el dato, están los cuatro cuartos, los guasos quincheros, los grupos de siempre, ¿cachai? Entonces, em, se van promoviendo músicas, pero a la vez se va omitiendo el resto, como si existiera esa música nomás. Entonces, el público receptor, ¿cuál es la influencia que tiene dentro de esto? Si no nos podemos entender como entes pasivos dentro de todo. Ahí marco el público receptor. Uy, qué fue el color. Em, no nos podemos entender como entes pasivos. Y aquí es donde entra la, la opinión de cada uno. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la gente puede, no sé, desenmarcarse de la postura oficial? Yo creo que depende como de lo fuerte que sea la postura oficial. Porque igual uno puede, o sea, la gente puede tener miedo así de escuchar cosas que no están como establecidas, Ujú. porque los pueden como castigar, po. Pero De si hecho, la fuerza oficial no es tan fuerte, puede ser que como que cada uno escoja su camino. pero pese a todo, en Alemania nazi igual se escuchaba jazz y en la dictadura de Pinochet igual se escuchaba de contrabando, pero se escuchaba la nueva canción chilena. Y el Yo canto creo que, por ejemplo, ahora a lo mejor no es así tan drástico como en esa época, que llegaba y te mataban nomás o te rompían todo por escuchar esas cosas. Pero, por ejemplo, hoy en día, no sé, pues, es terrible poca la gente que escucha, no sé, música experimental o qué sé yo, microtonal, que es como cosas más extrañas, por así decirlo. No sé, pues, a lo mejor por temor, más allá de como un miedo así como a que lo maten, a que lo critiquen, pues, como a la vergüenza, porque es como algo que nadie escucha, pues, entonces también depende el público receptor, cuando no es una gran masa, no, uno se va a sentir cómodo, por así decirlo, haciendo cosas que no hace la mayoría. me- Igual actualmente creo que se escucha poco porque se desconoce también, pues eso también va de la mano con lo que es la industria, que es lo que no quería hablar el profe antes. o sea, claro que va de la mano con eso, sí. Pero les voy a plantear dos cosas. La primera, la música microtonal, o sea, los cuartos de tono, lleva por lo menos 120 años con nosotros. ¿Ya? Franz Liszt, ¿cachai? Murió en 1898, si mal no recuerdo. Murió entre el siglo XX. Y tocó en un piano con cuartos de tono. ¿Ya? Y lo otro es que esa pregunta yo siento que le falta como un apellido. Porque, ya es cierto, aquí destaca que será qué pasa con el público receptor. Pero, ¿qué pasa con el profesor de música? Porque no nos olvidemos, igual estamos todos estudiando pedagogía en música. ¿Cachai? ¿Será que el profesor de música debe escuchar o no debe escuchar músicas más distintas, no? Si ya son divergentes, porque, por ejemplo, mira, yo les conté una anécdota de que me pasó en el colegio. No me acuerdo por qué, estaba leyendo sobre lo decafonismo, estaba en tercero medio. Y yo le pregunté a mi profesor de música, profe, ¿qué es lo decafonismo? Y no tenía idea. ¿Cachai? De hecho, ya estoy, cuando llegué a la U recién entendí lo decafonismo porque no, los profes del colegio que le preguntaba a todo el departamento no entendían. Y no digo así como, que te estás quedando, que ahora entendí no, no voy a eso, sino que voy al punto de cuál es la responsabilidad de nosotros como profesores de música en formación y del futuro, obviamente, eh, de conocer y de dar a conocer estas otras músicas que dentro de todo, si bien vanguardia suena como algo nuevo, no son nuevas. ¿Qué creen? Yo creo que igual, como decía el Gus, depende de la industria y también, bueno, del sistema en general, porque, por ejemplo, que ellos no supieran lo que es eso, algo que existe desde hace miles de años, bueno, no miles, cientos de años en la música, es porque no se lo enseñaron probablemente, no le dieron la importancia en su momento. Mira, lo planteo de otra forma. Eh,
a mí no, en la U tampoco me enseñaron esto. Yo no tuve este ramo, ¿cachai? Yo llegué hasta Schubert. Check. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como profesor de seguir formándome en cosas que no sé, cosas que que no hemos visto? Por ejemplo, yo lo planteo desde este otro punto de vista. Cuando yo salga de la U, o bueno, cuando salga de la U, no sé cómo será correcto en verdad decirlo, ya vi determinados contenidos. Pero nosotros seguimos viendo, la humanidad sigue creando cosas nuevas todos los días, ¿cachai? Ponte, hace 20 años Plutón era un planeta, ¿cachai? Y yo aprendí que cuando era chico que Plutón era un planeta, pero en la actualidad no lo es, ¿cachai? En la música pasa lo mismo. Lo que pasa es que en la música no son tan difundidos, al menos en Chile, porque estamos en un sistema neoliberal que si no produce plata no sirve, entonces nunca vamos a tener la importancia de una arquitectura o una ingeniería dentro de este modelo. Dicho esto, ¿cuál es qué hacemos nosotros como profesores de música para revertir eso? Ojo, no le digo así como para que nos pongamos a debatir acá, es más que nada como dejarle la pregunta planteada, porque dentro de todo nosotros igual tenemos que comprendernos dentro del público receptor y a la vez como formadores de público receptor. ¿Ya? Sí, es Eh, verdad. Finalmente, ¿cuál es el rol de la tradición de la construcción de nuestras propias fronteras? ¿Ya? Aquí al menos yo como lo entendí, lo entendí más desde el punto existencialista, ¿cachai? Yo no me puedo entender fuera de mi entorno. De hecho, aquí puse dos frases que de hecho lo estaba usando para tesis. ¿Ya? Que yo lo estoy haciendo de educación por si acaso, pero igual sirven para el caso. Que Ortega Gasset planteaba: yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo ella, no me salvo yo. Y el Dasein, o sea, el ser mismo, que se podría entender, de Heidegger, no se puede entender fuera del entorno, o sea, tú no te puedes entender fuera de tu contexto. ¿Ya? Eh, Tú no escoges tu vida en función de tus gustos, sino que básicamente tú te arrojas a la vida sin que nadie te pregunte. Tú llegaste a este mundo y el mundo es así. Pero dentro de todo tienes que comprenderte dentro de tu mismo contexto. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Que es medio enredado de repente. O sea, básicamente es que uno igual está, ¿cómo se dice? No me acuerdo la palabra, condicionado por el lugar y la época en la que nace. Por final, si uno nace con, no sé, ciertas bases, no sé, pues, de qué cosas hacer y qué cosas no, como ahora actualmente, pues, es lo mismo. Está ahí condicionado. Claro, pues uno está condicionado por la época, pero uno también condiciona la época en la que vive. No somos como entes pasivos que quedamos aquí nomás, ¿cachai? Sino que llegamos y entre todo construimos la época de la que va a influir en nosotros mismos y en otras personas también. ¿Ya? Claro. El punto es que esa época nos llega a nosotros. Nosotros nacimos dentro de ya un mundo post-tonal, aun cuando la industria sigue siendo pero tonalísima. Y por otro lado, eh, nosotros dentro de todo podemos condicionar ese nuevo mundo a que sea distinto, que sea masivo, que no puede ser más igual porque la igualdad no se puede aumentar, pero que se profundice, por ejemplo, un paradigma neotonal, por así llamarlo, ¿cachai? Entonces, yo creo que a eso apunta esto de la construcción de nuestras propias fronteras. En el fondo, cómo lo que heredamos, porque es tradición, influye en lo que estamos consumiendo. Ojo, estas son para el debate, porque estas son las misiones que yo veo, porque sobre todo estas últimas dos son como muy, muy discutibles. ¿Cachai? Y aquí va a depender mucho de lo que cada uno piense.
No sé qué les parece. Sí, no, está súper buena, me gustó más la C, que habla de nuestras propias fronteras y como tú decías, cada uno también, aparte de que te condicionan, también uno condiciona aunque igual eso está como un poco rígido, como qué capacidad tiene uno también de poder cambiarlo, qué capacidad tiene uno también de darse cuenta que tiene límites, o que se creó sus propios límites sin darse cuenta. O sea, yo creo que ya dándose cuenta que existe el límite uno da un gran paso y el resto es ver hasta dónde llegan los límites, creo yo. Exactamente. El problema es que uno nunca va no va a terminar de descubrir esos límites porque al ver esos límites va creando otros nuevos, pero ahí uno va en una eterna construcción. ¿Ya? Cristian, Ah, pero todas estas preguntas hay que hacerlas como basándose en Alemania y en el libro, po, ¿o no? a ver, por eso les decía que lo que tienen que leer sí o sí es este, bueno, este no, pero el texto de Wagner que mandó el profe, ¿ya? Que es vital para entender esto, ¿ya? Hay, por ejemplo, no sé, que menciona, tiene muchas citas buenas, no sé cuál. Ya mira, por ejemplo, esto lo dijo Wagner. Llegamos aquí al punto que nos acerca a nuestro tema. Debemos explicarnos la repulsión involuntaria que nos provoca la persona y la manera de ser de los judíos, a fin de justificar esta versión instintiva que, lo sabemos claramente, es más fuerte y más poderosa que nuestro ardor consciente por liberarnos de ella. ¿Cachai? Aquí está literalmente, él no cuestiona su tradición, de hecho como que se entrega derechamente a la tradición antisemita, pero igual te contextualiza de lo que pensaban en parte ciertos grupos en la Alemania del siglo XIX. ¿Cachai? Y aparte, más allá de lo que dice Wagner, aquí está lo que te dice el profe sobre lo que pensaba sobre Wagner. ¿Cachai? Entonces te cita varias cuestiones buenas. De hecho, también aquí habla de la Unión Soviética. No tanto como de Alemania, pero sí habla en buena cantidad. Y el otro que les decía, que para tener referentes les sirve este, que de hecho es buenísimo. Al menos el primer capítulo, a ver, dame un segundo. Mira, de este libro que es la nueva música de Reginald Smith, lee por lo menos el capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Y capítulo 5 puede ser también. ¿Ya? Porque esos básicamente son los primeros 50 años de las vanguardias. Capítulo 4, 5 no tanto, pero igual sirve harto. ¿Ya? Son como 50 páginas. Menos porque partimos la página 15. Son 35 páginas. ¿Ya? Eso es para datos. ¿Qué más le sirve el de Weber? Cualquier texto que tengan de estética. ¿Cachai? Aquí yo, por ejemplo, bueno, aquí yo no lo he leído, de hecho, aquí lo puse, lo pongo bien fuerte pero ya lo voy a leer porque lo estoy consiguiendo. Pero ¿cuál es el límite entre la estética y la política? Bueno, entre la política y la estética, dada las preguntas anteriores. Yo aquí lo que pregunto derechamente es si es que hay un límite, porque no me acuerdo qué filósofo planteaba que básicamente todo es política, ¿ya? Y dentro de todo tiene razón porque, por ejemplo, ya están los músicos eh, pro del status quo, no sé, en este caso, pongámonos en el caso alemán del nacionalsocialismo, más que nada porque el que está en el libro, que hubo músicos marginados, Weber, Schoenberg, que se fue al exilio, no solamente músicos, obviamente, Einstein también se fue al exilio y muchos más, pero quedémonos la música porque es lo que estamos viendo, ¿cachai? La proyección de música, ¿ya? Pero también hubo músicos que dentro de todo estaban a favor, se podría decir, de eso y que fueron potenciados. Eh, de hecho, como dato anecdótico, la música de Wagner sonó hasta cuando estaban perdiendo la guerra y fue muy cuático porque literalmente sí, estaban bombardeando Berlín
Ya en el 45 estaba a punto de acabarse la guerra, en marzo, estaban tocando el ocaso de los dioses, que es una de las óperas de Wagner. Y de hecho muy atingente el ocaso de los dioses con la caída de los nazis. Es interesante la relación, pero... ¿Cachai? Y dentro de todo, volviendo al tema anterior, los músicos que no eran promovidos, se podría decir, por el statu quo, sí, de todas formas, hacían su música en rechazo al status quo. ¿Cachai? Por ejemplo, veamos Voces, que es la ópera que escuchamos ahí en ¿cómo se llama? En la clase. Bueno, vimos la película también dirigida por, ¿cómo se llama este compadre? Werner Herzog, que por favor vean toda su filmografía que es hermosa, ¿ya? Pero empiezan a abordar temas que no abordan por la política del status quo, ¿cachai? Entonces, dentro de todo, se erigen desde un rechazo político, un posicionamiento político, pero sigue siendo político, ¿ya? ¿Se entiende eso? Sí, sí. En el fondo no se puede desprender tampoco de, de la política, pues, o sea, Claro, o sea, ojo, yo aquí estoy diciendo mis palabras, no, obviamente si hay pueden discrepar, está bien, si no, yo les digo lo que yo creo, O sea, ¿ya? igual lo puedo como pensar en música más como contemporánea, cuando los prisioneros decían que no necesitamos bandera, igual tiene un trasfondo político eso, como no se puede separar la política de la música. Sí, no, lo que pasa es que los prisioneros, al menos en su etapa del 84 hasta el 90, eran contestatarios, ¿cachai? Pero hasta cierto punto, porque, o sea, yo realmente era así, es que los prisioneros, si bien tienen un discurso bien contestatario, igual tocaban todo de Providencia para arriba, ¿cachai? Entonces igual es como ser contestatario en ciertos sectores, como lo que pasa ahora con los que venden discursos, ¿ya? El caso que podría mencionarse en ese caso sería un poco más anterior, pondría la cantata Santa María, ¿cachai? ¿Por qué la cantata Santa María? Porque en la época no existía, de partida no existían las cantatas como tal. O sea, las cantatas religiosas sí, porque las Bach, sí, son cantatas, ¿cachai? Pero las cantatas populares surgieron gracias a la cantata Santa María. Después surgió el canto por una semilla, el canto por el tiempo de América, que es otra cantata, y muchas más. De hecho, como dato anecdótico, hicieron dos cantatas para el estallido social. Una que es de Valparaíso, que salió en marzo, y otra que la hizo un compadre la Católica, que salió en agosto de este año. ¿Cachai? Pero volvamos al tiempo de la cantata. En ese tiempo ya iba tomando apogeo lo que es la nueva canción chilena. ¿Ya? Y se iba adoptando una sonoridad distinta. Contexto, en esa época el charango no era tan conocido, las quenas no la tocaba casi nadie, y de repente llega un compadre y hace una obra sobre un hecho desconocido en la época. De hecho, en día de hoy igual sigue siendo más o menos conocido, se sabe la mitad de la historia más o menos, y la mitad de la cantata, porque pese a que está bien relatado y no es tan concreto en lo brutal que fue el hecho. Y llega con guitarras, con quenas, con un bombo de estos legüeros, ¿no? Un instrumento que tampoco se tocaba mucho en la época, un charango, ¿cachai? Adopta otras sonoridades. Eso ya es como más... Y eso fue antes de la elección de Allende, ¿cachai? Entonces no es que haya estado promovido por el Estado como si fue el canto por una semilla, el canto al programa, que son obras que están hechas, fomentadas por el gobierno de la UP, ¿cachai? ¿Se entiende eso? Perdón que pregunte tanto, es que a veces me voy por las ramas y se me cayó la señal. No, sí, sí se entiende, Cristian. Ayer, ¿cachai? Bien, ¿Mm? sobre esto mismo de la política y la estética, podríamos decir que, por ejemplo, cuando autores deciden
no sé, pues, hacer algo que quiebre, también es como un acto político eso, pues, ¿Que, que quiebren con qué? con, no sé, pues, con la tradición, digamos, musical, como de salirse de lo tonal o de lo mismo que se venía haciendo, pues. También es como una decisión política hacer eso, ¿no? Que están quebrando con alguna tradición que está siendo promovida por alguien. Cuando tú decís voy a ser un revolucionario de la música, siendo lo más literalmente acotándolo a la música, dentro de todo igual estás rompiendo con un paradigma estético que está impuesto por alguien, ¿cachai? Por ejemplo, cuando veamos otro ejemplo, Víctor Jara, ¿ya? Que se decía obrero la música y sacándonos esas frases así como ya bien política, aunque igual es muy difícil, veamos los hechos. Cuando uno escucha el arado, ¿ya? ¿Han escuchado el arado, cierto? Sí, yo al menos sí. Mi mano. Sí, sí, igual. Si se fijan entre medio hay una parte que es vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone ¿cierto? ¿Cachai? Que Sí. esa parte es muy curiosa porque empieza a sonar algo medio canto a lo divino. De hecho, a ver. Empieza a sonar. Perdón que la tenía traspuesta, pero por eso está sonando así. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, ya, etcétera. ¿Ya? Entonces, sí, ya, para nosotros nos suena, porque yo nací escuchando el arado, ustedes también, ¿cachai? Pero en la época el canto a lo divino no sonaba en la radio. Y de hecho, uno escucha eso y no sabe qué es canto a lo divino hasta que se pone a escuchar con Pancho Astorga, ¿cachai? Entonces tú decís, ya está tocando el canto a lo divino. Pero ¿qué significa tocar canto a lo divino? ¿Qué sonaba en las radios de esa época? Los cuatro cuartos, los guasos quincheros, los guasos algarrobales, etcétera. Que tocan las cuecas que suenan a cada rato en las fondas del 18, que son, al menos a mí me tienen hasta acá. ¿Ya? Y de repente viene un compadre de Lonquén y empieza a tocar canto a lo divino, sin decir que es canto a lo divino, pero lo toca igual. O cuando toca el luchín, que hace más declaradamente canto a lo divino, ¿cachai? Es un acto político, pues, ¿cachai? Independiente que él haya sido militante comunista o no, ponte que hubiera sido el más derechista de los derechistas, si toca canto a lo divino, igual está rompiendo con la tradición, ¿cachai? Igual está haciendo un acto político inconscientemente, lo que hace es que Víctor Jara lo hizo conscientemente, ¿cachai? Lo mismo Violeta Parra, ya no se me ocurren más ahora, es que estoy pegado con ellos dos, pero ¿cachai? Patricio Mans también, ponte, hay un músico, Rolando Larcón hizo un trabajo sobre la recopilación de cantos de la Guerra Civil Española en los años 60, ¿cachai? Bueno, obviamente era militante izquierdo y todo lo demás, ¿cachai? Pero ya el hecho de andar recopilando cantos anónimos como can- eh, no sé, el himno de las barricadas y cuestiones así, es una declaración política, independiente si sea de derecha o de izquierda, está haciendo un acto político. Por ejemplo, veámoslo desde el otro punto de vista. ¿Qué pasa cuando la Casa de Papel toma el Bella y transforma el himno partisano de la Italia, de los partisanos italianos, en un símbolo comercial? O desde otro punto de vista, ¿qué pasa cuando el Jumbo empieza a vender la cantata Santa María a 3 lucas en las disqueras? Es como, ¿cachai? Tiene que ver, y mucho. Ojo, no digo que sea, no digo que sea malo per se, sino son hechos. ¿Cachai? Uno está describiendo actos, lo que pasa es que uno tiene que interpretar esos actos. No puede quedar como en neutro frente a eso. ¿Sí? Sí, 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 queda claro. En base a eso. B. La experiencia musical de la primera mitad del siglo XX, en términos técnicos, dio cuenta de un proceso que no siempre es posible considerarlo revolucionario. Atento con esto. Vamos a destacarlo. Ello pues, y de acuerdo con Anton Weber, el cambio se fue gestando lentamente.
El foco puesto en la armonía tonal y su desarrollo temático solo fue un elemento más dentro de los cambios experimentados, destacando también otros vinculados a la gramática. A pesar de ello, conforme se fueron gestando los quiebres entre un sistema y otros, la distancia entre los creadores y el público receptor se fue alejando cada vez más, al punto de que hoy muchos compositores nos son desconocidos y nos parece todavía música joven cuando algunas de estas tienen ya 100 años. Al respecto pregunto, ¿será que la percepción, comprensión y gusto musical demanda de otros elementos o condiciones para ser asimilados por la cultura y la sociedad? ¿Ya? Bueno, aquí lo destaqué desde antes. Y aquí, bueno, escribí la anécdota también, que soy bueno para olvidar las cosas. ¿Ya? Eh, ¿Qué creen ustedes sobre esto? Básicamente, bueno, siempre creo que en la prueba pasada también les dije que Uribe siempre pregunta lo mismo con todas las preguntas, solamente que está enfocándose a ciertos puntos en específico. ¿Cachai? Claro. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Depende de otros elementos para ser asimilados por la cultura o no? Yo creo que totalmente, así no, para mí no me cabe duda, porque, o sea, no sé, al menos yo me puedo dar cuenta como, no sé, por el reggaetón es la música más escuchada, sí o sí. Ujú. Pero ¿por qué? Porque está sonando todo el día en la radio, porque te salen los comerciales, porque de alguna u otra manera te la venden. A diferencia de otras músicas que a lo mejor no son tan pegajosas y no están todo el día sonándote en la cabeza. Puede Con ser. Eso, respecto a, eso lo decide alguien. con Perdona. respecto a ese punto, igual, por el tema de que venda harto, no sé, por el reggaetón es como súper tonal, es como súper, no sé, pues tú ponís tres acordes que sabéis que van a pegar y que van a vender. Entonces, sí, concuerdo con lo que dice el compañero. Ujú. O sea, es que el problema en sí mismo no está con la industria. Ojo, porque la industria promueve el reggaetón tanto como promueve los Beatles, promovió a Queen y un montón de grupos más, ¿cachai? Si el problema es cómo nosotros, creo yo, que dejamos que la industria nos consuma. ¿Cachai? Si en el fondo nosotros somos los consumidores, no los consumidos. ¿Ya? Em, yo creo, esta es mi opinión, insisto, si no estás de acuerdo está bien, tenés que decirlo, ¿no? ¿Cachai? Que depende de otros elementos para ser asimilados, sí y no. Obviamente que si tú sabes más vas a disfrutar más la música, ¿cachai? Eso es algo muy bacán de la música, que todos podemos escuchar la misma pieza y todos podemos escuchar algo distinto, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, me imagino el Daniel puede estar más preocupado de los bronces, estoy pensando en una cuestión de Wagner, por ejemplo, ¿ya? Yo estoy preocupado de los contrabajos, tú vas a estar del fagot, otro del oboe, y así, ¿ya? Y de la misma obra, de la misma dirección y todo lo demás, ¿cachai? Todos vamos a entender algo distinto, entonces va a sonar distinto. Obviamente entre todos nosotros que estamos formados musicalmente, o al menos un poco mejor formados que el común de la gente, vamos a disfrutar más, por ejemplo, una música contemporánea que alguien que decir como, ¿sabes que voy manejando en el auto, voy a escuchar, no sé, la Salud for Lachen por Caldwell de Lachen, que es una wea rarísima para guitarra, ¿cachai? ¿Ya? Para nosotros no la podemos cachar, sí, la podemos entender. Quizás a alguno no le va a gustar, obviamente, porque imagínate que una obra para guitarra que está un compadre tocando por acá, ¿cachai? Está aquí, ¿ya? Entonces, eso va a depender de los gustos, pero al menos la va a entender. En cambio, para otra persona va a ser prácticamente imposible, van a hacer ruidos. Lo digo con esas palabras porque es lo que dice mi mamá cuando me pongo a escuchar a Wagner. Y Wagner no es ruido, ¿cachai? Pongamos otro ejemplo. Cuando llegaron los Beatles a Chile, eran ruido. Después, con el tiempo, fueron haciéndose música. Y siguen siendo las mismas canciones. ¿Ya? Y eso que los Beatles, no sé, ruido como tal no son. ¿Ya? Eso era en positivo. En negativo, eh, yo creo que pese a que le decía que uno tiene que estar dentro formado para conocer más músicas, no quita que uno igual pueda escuchar otras músicas. ¿Cachai?
por ejemplo, mira, yo antes trabajaba en una empresa de camiones, ¿ya? Y había un mecánico que era bacán, porque el compadre escuchaba todo el día óperas que cantaba Caruso. Caruso era un tenor del siglo XIX, principios del XX, que creo que estuvo en Chile también, ¿ya? Sí, al menos eso dice la leyenda. La cosa es que el compadre era bacán. Y él estaba ahí manejando, arreglando un auto, un camión, y escuchaba el baile así, "Vete pa' allá", ¿cachai? Y lo escuchaba así como si nada, como quien escucha cumbia, le escucha el payache de Caruso. O sea, no es de Caruso, pero la escuchaba interpretada por Caruso, ¿cachai? Entonces, ¿cachai? Quizás afecta en parte su comprensión, pero igual les gustaba. Entonces, hay de ambas, ¿cachai? Y aquí me quise dar el gusto de poner las dos posturas porque no. Porque, ¿cómo se llama? Igual hay que hacer chocar las cosas, ¿ya? ¿En qué medida los factores políticos o ideológicos han atentado en contra de la educación y recepción de nuestras propuestas musicales? ¿Ya? Aquí le puse música degenerada, que es el término que usan en la Alemania nazi, música burguesa, que es el término que usan en la Unión Soviética. ¿Ya? Y esta parte es importantísima. Lo que no se conoce no existe, y si impido que se conozca, impido que se desarrolle. Esto lo inventé yo por si acaso. Pero ¿de dónde lo saqué? ¿Has leído 1984? Que es un libro de George Orwell de los años 40, si mal no recuerdo. Sí, Sí, librazo. Sí, sí sirve. Pero el protagonista, que era Winston Smith, trabajaba en la oficina del Ministerio del Amor, si mal no recuerdo. No me acuerdo qué ministerio, trabajaba en un ministerio. La cuestión es que su pega era eliminar palabras del diccionario o recuerdos del diario, si mal no recuerdo salir en la película. ¿Ya? Entonces, él llegaba, tomaba, ¿cómo se llama? No sé, cuánto ya, vamos a sacar la palabra libertad, que creo que lo ponían al final en la entrevista cuando lo estaban torturando. Entonces, cuando uno saca la palabra libertad, ya no entiende el concepto de libertad, sino que lo entiende como un negativo, de no esclavitud, ¿ya? Entonces, cuando uno dice yo no quiero la esclavitud, tú no vas a entender lo que es la libertad porque tu cabeza no está pensando en la libertad, está pensando en que no quieres ser esclavo nomás, ¿cachai? En un símil con la sociedad actual, porque hay que siempre asimilarlo, pongámoslo en perspectiva. Las protestas del 2019, 2020 también, dicen yo no quiero la constitución del 1980, pero no sé a dónde van, solamente van en negativo, ¿ya? Asimismo, la música, uno dice, ya estoy chato de la música mediatizada, la música de radio. ¿Pero dónde apunto? Porque la música no mediatizada va desde el bolero, que fue mediatizado antes, pero no suena ahora, el tango, la milonga, puede ser la sonoridad de mapuche, la música de los gamelanes de Java, ¿cachai? Puede ser la música contemporánea que no está mediatizada, suena en la radio de Beethoven como a las 12 de la noche, a la hora que nadie lo escuche, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, esta propuesta se responde con neolengua. Esto lo voy a poner ahí. ¿Se entiende ese punto? A mí no me quedó muy claro. Ya. Lo que pasa es que George Orwell en su libro planteaba lo de la neolengua. La neolengua básicamente era una propuesta del gobierno de facto, que era dictatorial completamente, dicho sea de paso, de ir sacando palabras del diccionario para hacer la lengua más sencilla de aprender. ¿Cachai? Entonces, entre menos conceptos manejara, menos diversificación del lenguaje iba a haber, obviamente. Pero ¿qué conseguían con eso? Usan el lenguaje como herramienta de control social. Que como yo te planteaba con el ejemplo de la libertad, si tú sacas la palabra libertad del diccionario y todos sus sinónimos, tú no vas a entender lo que es la libertad. ¿Ya? Tú vas a entender lo que es la no esclavitud, la no opresión, pero no entiendes en positivo lo que es la libertad, solamente entiendes algo en negativa de. ¿Cachai? Entonces yo te planteaba como ejemplo, para que se entendiera mejor, lo de las protestas del año pasado, el estallido social.
la protesta y de hecho el plebiscito se esgrimió como algo en negativo de no queremos la constitución de la dictadura, no la de 1980, no queremos Jaime Guzmán, no queremos Pinochet. Pero no se formuló en positivo. No queremos, eh, cuando decían queremos pensiones dignas, no estaban diciendo vamos a hacer esto, sino que nos vamos a seguir el ejemplo de 1980. ¿Cachai? Asimismo con la Sí, música, asimismo con la música, decimos ya no queremos no queremos más reggaetón, no queremos más trap, no queremos más la música que está sonando por todas partes. Pero ¿qué es lo que queremos? ¿Cachai? claro. Porque el decir ya, no escuchemos reggaetón nunca más. Mira, saquemos reggaetón. ¿Y qué hacemos ahora? No escuchamos nada que hacer. Decimos, no, pero pongamos cualquier música que no es reggaetón. Podemos poner música medieval, podemos poner a Wagner, podemos poner a Beethoven, a Debussy, podemos poner Java, podemos poner un canto Cernam, podemos poner música contemporánea, podemos poner hot jazz, swing, y todo eso es no reggaetón. ¿Ya? En ese sentido, tenemos que los factores políticos en la educación, perdón, en, en los planes y programas, léanlos. Es útil y necesario. No dicen nada en contra de la música contemporánea, pero no dicen nada a favor tampoco, ¿cachai? Entonces como que no existe. De hecho, ¿cómo se llama? Yo la primera vez que escuché música contemporánea, sin mentirles, pensaba que era Chino, Casquivano, la cuestión que suena, no en la radio, pero sí eh, se puede decir como aparte, no mediatizado. ¿Ya? Ojo, que esta cuestión que está acá, esa es una visión. Por ejemplo, también podemos decir que podemos guiarnos por la cuestión lo que decían los soviéticos, que entre todo era música degenerada, que era la degeneración burguesa que está atrofiando el supremo arte. ¿Ya? O asimismo, también podemos decir que dentro de todo veámoslo, para no irnos para los extremos que son totalitarios, vayamos a lo que dice el liberalismo, ¿cachai? Que cada uno está en libertad de aprender lo que quiera aprender. ¿Ya? Aun cuando no sea cierto en un 100%, dentro de todo igual es lo que promueve nuestro currículum. Entonces no te van a decir, no, si es que el Estado tiene que promover que se aprenda la música contemporánea, sino que cada uno está en libertad de escuchar lo que quiere escuchar. También puede ser, pero independiente de la postura que tomen, cualquier postura... Ay, espera, déjame sacar la alarma. Cualquier postura que estén tomando igual trae consecuencias para la comprensión y la escucha de determinadas músicas, ¿cachai? No es casual que cantemos la consentida, que todos nos sepamos la consentida, siendo que no es cueca. Yo le estoy poniendo ejemplos más cercanos, más que nada para que se entienda bien la idea, pero si quieren podemos hablar de Wagner todo el día, yo feliz, yo estoy, pero rayadísimo con Wagner ahora. Si esta respuesta es como de opinión, entonces, ¿como qué sería lo correcto? Porque no hay correctos o incorrectos, hay fundamentados o mal fundamentados. ¿Ya? Ah, ya, ya. Entonces, por ejemplo, lo que aquí lo que estoy explicándole más o menos que todo lo que saca en política va a influir en la cultura, a favor o en contra. Por ejemplo, el otro día tuve la fortuna de hablar con Ricardo Venegas, que es un tenista del Quilapayún. Y él decía, mira, cabros, sabéis que me dirigí y hablaba menos como me cantado. ¿Ya? Pero no lo voy a imitar porque si no va a estar muy falta de respeto. Aunque lo soy, pero no importa. Bueno, la cosa es que me decía que no se había invertido tanta plata ni tanta porcentaje del presupuesto nacional en cultura como ha hecho en la UP. ¿Cachai? El Clavayón, pues, ¿cachai? O sea, sabemos para dónde está cargada su ideología. Pero lo que no quita que
pese a ser de que ha influenciado a favor, aún así eh, influenció en lo que es la escucha musical, pues, ¿cachai? Asimismo, ahora si se está invirtiendo pocas lucas en cultura, igual va a influenciar en contra de lo que nosotros queremos. O incluso, pongámoslo de otro sentido, que no pasó en Lupe porque dentro de igual había inversión en la música contemporánea, pero ponte que haya el próximo gobierno, el que sea, y que sabéis que voy a invertir el 100%, bueno, no va a pasar porque no se puede invertir el 100% en cultura, pero va a ser como el símil. Voy a invertir un alto porcentaje del presupuesto en lo que es cultura, pero se va a escuchar solamente lo que es cantata popular y la música del Quilapayún. Igual afecta porque hay muchas más músicas que aparte del Quilapayún. A mí me gusta el Quilapayún, ¿cachai? Pero también está la misma música contemporánea. Wagner se va a las pailas, la orquesta sinfónica se va a las pailas, así que se hace eso, ¿cachai? Cualquier decisión política va a tener una influencia positiva o negativa en la cultura, pero va a influir, ¿cachai? Y eso es lo que tienen que ver acá, pues, ¿cachai? ¿Cómo influye? Ya que en beneficio también, dicho sea de paso. ¿Ya? Igual lo mejor para esa pregunta sería ejemplificar, ¿o no? Y argumentar según el ejemplo. Claro, o sea, por eso, ejemplificar, pero también sustentarse, y se pueden sustentar en esto, en el libro de Wagner a Schoenberg, que está en el capítulo, que es un capítulo del Ya. libro. Ahí está todo, en verdad, no estoy mintiendo. Toda su prueba está ahí, y el otro que necesitan son los primeros 5 capítulos de este, que es de la nueva música. Cristian, ese libro, ¿cuál es? Es que no es el de Schoenberg, ¿cierto? No, este es de Reginald Smith Brindle, que eso lo mandé, o sea, se lo mandó al profe, no sé si lo había mandado. Parece que no está, por Sí, eso sí, te fue preguntaba. el último que envió. Fue el de Smith, me acuerdo por el Smith y no sé, algo así Ah, ya, a era. ver, voy a Pero, revisar. Sí, se lo mandó. Sí, lo que pasa es que este yo lo imprimí, entonces está en negro, pero la portada es como media amarilla con rojo. Es verdad, era el último. Por eso no lo había cachado. ¿Ya? En todo caso, también le sirven otros textos, por ejemplo, yo uso harto este, bueno, lo sé, que es de Wagner, que es del año del Perico, porque no, ¿cachai? Es viejísimo, pero sirve para dar datos, por ejemplo, aquí están los libretos de ¿cómo se llama? De alguna ópera, el libro es bueno, ¿cachai? Asimismo, déjame guardar esto, les pasé Fubini, ¿cierto? Sí, pero igual lo teníamos. ¿Cachai? Que lo Fubini, ocupamos con el profe harto. ¿cachai? Fubini, una máquina, ahí está todo también. También, a ver, por ejemplo, eh, este, ¿cachai? Todos los solos se van a ver que, si no me equivoco, también les dije que de hecho aquí sale ¿cómo este se es llama? de Marshall Berman, ¿no? Mismísimo. Que aquí hay una parte muy buena que estoy leyendo porque me acabo de acordar. Que desde la página 11, perdón, empieza a hablar de lo que es la modernidad, ¿cachai? Modernidad no entendía como concepto de modernidad que usó Uribe, sino modernidad siglo XX en adelante, ¿cachai? Entonces dice, por ejemplo, que en el siglo XX empieza a primar un gusto por romperlo todo lo anterior, ¿cachai? Derivado de Nietzsche, ¿ya? Pero también menciona un músico que es John Cage, ¿ya? ¿Conocen a Cage, cierto? Johnny Cage del Mortal Kombat, tipo. No, ojalá, pero no. Este es un compadre que hizo el 433, que es una música en que el pianista se queda sentado y después se va. Ah, ya, sí. ¿Cachai? Pucha, no Como lo. que va, se sienta en el piano y era, ¿o no? Sí, pues, y pone el cronómetro. Sí. ¿Cachai? Mira, por ejemplo, aquí menciona una crítica al modernismo. Dice: el modernismo pop recreó la apertura al mundo, la generosidad de visión de algunos de los grandes modernistas del pasado: Baudelaire, Whitman, Apollinaire, Mayakovsky, William Carlos Williams.
Pero si este modernismo igualó en resonancia imaginativa a estos modernistas del pasado, nunca aprendió a recuperar su garra crítica. Cuando un espíritu creativo como John Cage aceptaba el apoyo del Shah de Irán y montaba espectáculos modernistas a pocos kilómetros del lugar donde gemían y morían miles de prisioneros, no, y morían prisioneros políticos, la falta de imaginación moral no era solo suya. El problema fue que el modernismo pop nunca desarrolló una perspectiva crítica que pudiera clarificar cuál era el punto en que la apertura al mundo moderno debía detenerse y el punto en que el artista moderno debe ver y decir que algunos de los poderes de este mundo tienen que desaparecer. ¿Cachai? También sirve este. Déjame guardarlo. Hay un libro de Nietzsche también. Ay, que está pegado esto. Hay un libro de Nietzsche que también sirve que se llama La crítica del arte, creo. Algo de la música. Creo que está en la biblioteca virtual esta que está montando el pedo. ¿Ya? Básicamente, en resumen, le sirve todo lo que sirva para argumentar coherentemente su ensayo. ¿Cachai? La última pregunta. ¿Por qué seguimos pensando que estas expresiones pertenecen a las altas élites cuando sus propuestas están precisamente en contra de ellas? Ya aquí ya está. Esto ya es literalmente respuesta abierta, ¿cachai? Yo, por ejemplo, ahí tenéis no sé, la propuesta del Marshall Berman cuando criticaba a John Cage, ¿cachai? Ahí tenéis una posible respuesta en base a que dentro de todas las propuestas antiguas eran coherentes en contradicción con las actuales que son, no sé, tienden como a mezclarse mucho con lo que es el consumo, creo yo, insisto. No sé qué piensan ustedes. O sea, yo pienso que a lo mejor puede ser como que sea como de élite, bueno, que la gente en sí piense que sea como algo elitista por tal vez el acceso que se tiene a esas cosas. Porque, por ejemplo, si yo no hubiera estudiado ahora música, no, ni cagando me enteraba que existía eso, ¿cachai? Imagínate la gente común, pues, menos, ¿cachai? Que ni siquiera tiene tanto interés en la música como yo podría tener, aunque no estudiara música. Creo que por ahí también puede ser que se piense eso. La música adopta, independiente si es contemporánea, ¿es de élites o no? Yo Y digo diría que sí, comillas, por si acaso. claro. Yo igual diría que sí. ¿Qué tal si les digo que casi todos los músicos académicos o que son respetados por la academia no eran unos pobres miserables que vivían en la miseria? Es que yo creo Como todo que músico nomás, pues. Sí, 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 eso no está de más decirlo. no va en ello realmente eso, sino que va en lo que viene después, en cómo la gente del futuro toma lo del pasado, como que lo deja en un nivel como supremo y deja de verlo así como un ser humano también, pues, pero eso, como te digo, se hace después, no es como algo que ellos decidan. Ujú. Bueno, en todo caso, Beethoven fue prácticamente un dios en vida y en muerte los mismos músicos y hasta el día de hoy, ¿cachai? Bach no, Bach murió como... Era respetado como intérprete, pero no como compositor, ¿cachai? ¿A qué voy con esto? Que... ¿Podríamos decir que la música como tal es algo de élite o no? Hay una buena pregunta ahí porque dentro de todo yo al menos sigo pensando que no, pero parece que todo nos lleva a pensar lo contrario. Porque yo le aseguro que podemos componer la sinfonía más hermosa de la sinfonía y aun cuando sea la obra más perfecta hecha, no la van a disfrutar como uno piensa que y no y de hecho, y quienes la van a disfrutar va a ser igual que los prisioneros, pues, que lo van a disfrutar de Plaza Italia para arriba, ¿o no? Sí, es verdad. Ojo, esto no es para deprimirlos por si acaso, y lo estoy dando
ciertas perspectivas nomás como para para cómo servir para provocarlo y hacer un debate. ¿Cachai? Que la idea es siempre hacer un debate con nosotros mismos primero que nada y entre nosotros, ¿cachai? Por Igual eso, es que esa música sea como tú decís, de clase Italia para arriba, es como también algo que se viene inculcando po, en la cultura, po. No es como que esa música sea realmente para la gente que tiene más plata, sino que es como, creemos que es así porque se nos ha mostrado así, po, pero realmente si uno nace, por ejemplo, digamos, sin cultura, al final está incondicionado, por así decirlo, de cualquier ámbito, si no solo económico o social. Al final yo creo que podríamos disfrutar de todo. Todos podríamos disfrutar todos. Pero igual esa es una postura súper idealista porque es difícil nacer sin cultura, po. Yo creo que Pero imposible deben nacer decir sin no. cultura. bueno, recordemos a Heidegger, que nos decía que, o Ortega y Gasset, que nosotros somos nosotros y las circunstancias, o sea, el contexto, la cultura. No existe el ser humano, ¿cómo se llama?, sin cultura. Hay un caso muy bueno de un ser humano que nació sin cultura. De hecho, está en una película de Werner Herzog, que como vuelvo a repetirle a todos los que vean este video después, vean toda su filmografía porque es espectacular. ¿Cómo se escribe el nombre? Werner como Werner y Herzog Ujú. como Herzog. A ver, te la escribo al tiro. Me quedó claro. Herzog. Ahí sí. Ahí Fitzcarraldo. Ahí bueno, para no irme tan en la bola. Werner Herzog, allá. Que se llama El enigma de Caspar Hauser. Básicamente, básicamente ese compadre es un caso real que sucedió en Alemania, no me acuerdo si a mediados del siglo XIX o a finales. La cosa es que apareció un compadre que no sabía decir nada. Tenía cuánto, como, tenía hartos años, no me acuerdo ni la edad, ¿cachai? Pero, ¿cómo se llama? Llegó sin lenguaje, sin cultura, no sabía decir nada, ¿cachai? Entonces, han existido casos así, pero son excepciones, ¿cachai? No, es que no le voy a hacer el spoiler de la película para que la vean. Pero, ¿han existido casos? Sí, han existido. Y de hecho pueden citarlo ahí para la prueba y quedan como reyes, porque Herzog, una maravilla. Una maravilla. De hecho, la película esta del... ¿Cómo se llama? Bowser. También era de Herzog la que estábamos viendo. Con Klaus Kinski en el protagonismo. Pero actorazo. ¿Ya? ¿Cuál era el punto? Es que me embolé. Ah, sí, que Hablando no. de la gente sin cultura. Sí, no, sí, la gente sin cultura no existe. ¿Ya? Es inevitable que el ser humano, en tanto ser humano, se entiende por ser un ser cultural, ¿cachai? Él te citaba lo de Ortega y Gasset, Durkheim. No sé si tuvieron clases con Pato Escorza que decía que el ser humano se entendía en sí mismo como un ser gregario, de comunidad. Aun cuando sea ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un ascético que se va a ir a la montaña, ese ir a vivirse a la montaña ya va con cultura cargada dentro de sí, pues, ¿cachai? Claro, pues. Entonces, el hombre, la mujer, el niño, el niño, el género que sea, es cultura. Sí, pues todo está condicionado. Se quiera o no se quiera, pues. Todo nace en un ambiente de tradición, de idioma, de lo que sea. Ahora el Por más mínimo que sea, pues. Dale. punto es que hay que ver la cultura a quienes está dirigida. Que yo Veamos la biografía de Beethoven, o Beethoven, de Ludwig, de Luisito, mejor para que decirlo en español, ¿ya? Ese compadre, tú lo ves que antipoder le dedicaba una sinfonía a un emperador y de repente, ¿sabéis que se choreaba? Decía, no, esto se vendió, le quito la dedicatoria. Que fue lo que le pasó con la heroica, que de hecho la vieron el semestre pasado, si mal no recuerdo. Eh, entonces, dijo, no, esto se vendió, amarilló y no, ya no es referente, así que la sinfonía no va para él. ¿Cachai? Em,
O pongamos un ejemplo más chileno, otro más para ir más chilenizándonos. Jorge Peñaen, ¿lo conocen? No. Al menos yo no. Jorge Peñaen, mi compositor, no, mi músico, uno de mis músicos favoritos junto con Schubert, eh, es importantísimo para entender las orquestas juveniles latinoamericanas. Músico chileno, nació en el 28, si mal no recuerdo, hace los años 20, ¿ya? O 19 por ahí. Nació hace el siglo pasado. La cosa es que él era un musicazo, ¿cachai? Y que dijo, ¿sabéis qué? Vamos a fundar orquesta para que los cabros chicos aprendan a tocar. Corta, así de simple. Y la formó, pues, ¿cachai? Básicamente creó la orquesta juvenil en Chile. Toda la orquesta juvenil en Chile le debe la existencia a Peñaen. Incluso la latinoamericana le debe la existencia a él. Es tristemente famoso, o entre comillas porque no es famoso, porque el 73, después del golpe de Estado, en la caravana de la muerte llegaron a La Serena, era serenense, y lo tomaron preso. Y nada, pues lo tomaron preso, lo tuvieron como un mes preso, y en la cárcel estaba fumándose un pucho, y sabes que se le ocurrió una melodía, y la escribió con palos de fósforo en un papelillo. Esto se llama su tabaco. Cuento corto que el 4 de octubre dicen, lo van a hacer la última visita, dice, no, se la tengo que declarar y después estoy libre. Al día siguiente estaba muerto, lo habían fusilado. ¿Cachai? Bajo los cargos de que él tuvo una gira a Cuba que con la orquesta juvenil, que de vuelta dejó los instrumentos allá y trajo metralletas en la funda de los violines. Cuando todos saben que para un músico un crimen dejar un instrumento de funda, ¿cachai? Entonces, pero por eso lo mataron. ¿Ya? ¿Qué pensaba él básicamente? Que la música académica no era de la academia, era de la gente. Entonces, eso de que la Beethoven es para la clase alta y todo lo demás, no va. De hecho, en ese mismo sentido, la cantata Santa María también tendría que ser de la clase alta, de hecho, o el canto con la semilla, aprovechando que tengo la partitura acá. Todos cordialmente invitados a formar parte del canto con la semilla, dicho sea de paso. Porque mira, si tú ves acá, ahí están las partituras, está en una tonalidad, ¿cachai? Aun cuando tenga instrumentos raros, sigue siendo una orquestación, ¿cachai? Todo está escrito acá. Tú puedes distinguir hasta, ¿cachai? En la denuncia tiene tres sillos de negra. Pues, esto es música académica, esto es de la cultura. Pero no es, ¿cachai? ¿Por qué? Ahí está la cuestión. O por qué los prisioneros, volviendo al caso de delante, si tocaban en San Joaquín en la Católica, en los años 80, perdón, que le pegué al cuenco tibetano, si tocaban en San Joaquín en los 80, que será exclusivo en ese tiempo, ahora está un poquito más abierto, ¿por qué llegó a toda la gente? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Por las letras, pues. Porque no eran para esas personas, pues, o sea, estaban como dirigidas a otra parte. Sí, pero pongámosle, pero ojo que la, a los cuicos ¿cómo se llama? De la católica les encantaba lo que decían los prisioneros. Y lo digo, no son palabras mías, dije cuico a propósito porque Claudio Narea en las dos biografías que escribió decía que como que le encantaba que los prisioneros fueran a putearlos por ser ricos, ¿cachai? Ah, Un fetiche. No creo que sea fetiche. De Me da hecho, lesión de la talla. Igual se debían haber creído más porque los venían a putear de afuera, pues, o sea, como, oh, un rotito viene a putearme porque soy cuico. no, pero anda a putear a un cuico a ver si te recibe bien, pues no es lo Pero es mismo. que lo hacían con gracia. No, y de hecho, mira, yo descarto el fenómeno de las letras. ¿Ya? ¿Por qué lo descarto? Porque siento que en los 80 casi todos decían lo mismo. De hecho, escuchen a los Pinochet Boys, que es una banda under, pero ¿cómo se llama? Dale nomás, Mati. Bueno, cualquier cosa me hablan nomás por si
yo estoy disponible ahí, un WhatsApp, y era. Ya, pues, escuchen a los Pinechet Boys que decían letras, pero mucho más directas que los prisioneros. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que algo sea de la elite y no sea y otra cosa no lo sea? Ojo que esto no, yo no tengo respuesta para esto, porque habría que analizar casos en particular. Yo, por ejemplo, creo que los prisioneros fueron más que nada porque hicieron una buena estrategia de marketing, como los Beatles con Brian Epstein, los prisioneros con Fonseca. ¿Ya? Y por eso creo que pasaron, permeó a la sociedad chilena. Pero no, yo al menos no siento que exista una música de élites y una música que sea para el pueblo, ¿cachai? Yo siento que Luxich va a bailar lo más bien con una cumbia, así como yo puedo estar casi como sufriendo internamente por una sinfonía de Beethoven, ¿cachai? Y no me siento precisamente de una élite. Pese a que tengo más estudios que la gente común, se podría decir, aún así no sé hasta qué punto sea eso elitista, ¿cachai? ¿Qué piensan ustedes? No sé, es verdad, yo creo que igual eso es como un poco irracional, po. Aunque por ejemplo con el tema de los prisioneros y los Pinochet Boys, yo creo que igual parte porque los prisioneros, como tú decías, hicieron una buena estrategia de marketing y sonaban en la radio, po. Entonces era como, ya, esta igual la conozco y la gente lo escucha, entonces ya traigámoslos para acá y vacilémoslo. En cambio los Pinochet Boys que no sonaban en la radio ni cagando, menos lo iban a pescar, po. Yo creo que esa podría ser la respuesta en ese caso específico, obviamente, po. Pero por lo demás yo creo que es algo irracional, por el final a uno le gustan las cosas porque le gustan, po, porque le hacen sentir a cada uno, po. Sea complejo o no, al final es si te gusta o no. ¿Qué tal si te digo que no es así? Es tu opinión y la respeto. No, estoy hablando de ciencia, no estoy hablando de mi opinión. No me acuerdo, si no tiene que ver la neurociencia con esto, pero básicamente es como lo que decía. No, hay un filósofo que decía esto que después Goebbels se apropió de la frase, que era como miente, miente que algo queda. Básicamente, di una frase y que algo se te va a quedar, ¿cachai? Si te bombardean todo el día con algo, se te va a quedar igual, ¿cachai? No, es inevitable. Yo, por Claro. ejemplo, a mí, cuando está en apogeo del reggaetón, me cargaba, estaba pegado con el metal noruego, de hecho, así como no pescaba nada que no fuera metal. Y sin embargo, ahora yo de repente escucho una canción de Don Omar que, no sé, el tigre que bailando la conocí, cuéntale. Yo sin nunca haberla escuchado, conscientemente, me la sé. Sí, pues, sí me pasa igual. Oye, Cristian, yo igual me tengo que ir ahora, así que te dejo. Y me acabo de dar cuenta de la hora. Sí. Ujú. Muchas gracias, pues ahí cualquier cosa yo te pregunto por interno y los cabros yo creo que igual, pues. Pregúntenme cualquier cosa si estoy... Bacán. Sí, sí, igual tengo que ir a almorzar. Sí, sí. Yo tengo que hacer. Ya. Gracias, Cristian. Que estés Ya, Gracias, bien. Cristian. Chao, cabros, cabres, Chao, cabras. cabres. Chao, chiquillas. Chao. Chau, y chao, Cristian, gracias. De verdad me sirvió mucho. cualquier cosa Chao. Bye, me bye. dice.